años y cada vez falta menos. Arrancamos nuevamente nuestra cuenta regresiva al Mundial 2026. Víctor. Asimismo, Neri, nosotros continuamos acompañando a nuestros grandes amigos en este apasionante camino. Seguimos avanzando en nuestro camino al Mundial 2026. Esta Copa del Mundo, inédito por supuesto, porque por primera vez en la historia 3 países se unen para organizarlo. Vamos a seguir hablando de las historias, por supuesto, y retrocedemos hasta el año 1930, cuando se jugó la primera Copa del Mundo. Sí, en el año 1930 en Uruguay se disputó la primera Copa del Mundo. Y vamos a hablar justamente del campeón de esa primera edición. Uruguay, de local, como anfitrión, se consagraba campeón de la primera edición de la Copa del Mundo. Fue en conmemoración a su centenario es que la mayoría de los países decidieron hacer en Uruguay, y también Uruguay venía de ganar 2 medallas de oro en Olimpiadas del año 1924 y también 1928. Es decir, no fue algo honorífico de la elección de Uruguay como sede de la primera Copa del Mundo, sino que algo que traía un poco también su trayectoria. Participaron 13 países, 13 selecciones en aquella Copa del Mundo, 4 europeos. El partido definitorio se jugó un 30 de julio justamente contra Argentina. Un dato muy curioso. Tanto Uruguay como Argentina, ambas selecciones, querían jugar con su propia pelota. Y no se puede. El fútbol se juega con una sola pelota. Pero es que en el primer tiempo se utilizó la pelota de los argentinos. Y Argentina terminó ganando 2-1 el primer tiempo de la final. Luego, en el segundo tiempo, se utilizó la pelota de los uruguayos. Y justamente Uruguay terminó siendo campeón con su pelota en su casa, en su cancha, ganando 4-2 a Argentina. Fue tanta la alegría que el gobierno de aquella época declaró feriado por 3 días. Y la historia del Mundial de 1930 de Uruguay, como te estábamos contando, fue realmente fascinante en su estado más puro, pero también caótico a la vez. No solo ganó, organizó, obviamente, para celebrar los 100 años de su constitución como nación. Pero datos curiosos, por ejemplo, como algunos jugadores, el caso del misterio del brazo de Héctor Castro. Héctor el Manco Castro. A los 13 años le ocurrió algo increíble. Tiene una historia para recordarlo. Se accidentó cortándose el brazo, obviamente accidentalmente, con una sierra eléctrica. Pero años más tarde, ¿quién diría? Igual se convirtió en una leyenda. Anotó el primer gol para Uruguay contra Perú y el último gol final contra la Argentina, el 4-2, para realmente sellar el campeonato mundial. Y hablando también de un dato súper curioso que seguramente te llamó la atención, nos llamó la atención, la camiseta única en el planeta. Un dato súper curioso pero real y verdadero. Uruguay es la única selección que tiene 4 estrellas en su escudo a pesar de tener solo 2 mundiales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Por una razón histórica de peso. Nos hace recordar los Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, organizados justamente por la FIFA, y resolvieron darle el título también de campeones del mundo aficionado. Increíble, esa es un poco de la historia de Uruguay 1930. Y seguimos hablando de las selecciones que participan en esta edición de la Copa del Mundo. Debut absoluto para Curazao, sí, la selección curazoleña. Hasta nos cuesta decirlo, ¿verdad? Es algo un poco novedoso para nosotros. Es que Curazao es la selección que participa por primera vez en un mundial bajo la dirección técnica del neerlandés Fred Rutten. Hace 10 años, la selección curazoleña alzaba la Copa Caribe nada más y nada menos que ante Jamaica. Y justamente es la nación más pequeña, con apenas 150.000 habitantes y una superficie cercana a los 171 millas cuadradas, es decir,
es 2 veces más pequeña que la ciudad de Caaguazú, por darte una referencia. Está en el grupo de Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. Vamos a ver cómo le va a los curazoleños en esta Copa del Mundo. Y asimismo, ese es el camino de la familia azul. Así lo conocen también, la familia azul, a esta selección también de Curazao, una nación también con preciosas, hermosas playas paradisíacas realmente que vale la pena conocer. Y como te decíamos, es como una especie de David entre Goliat. Una pequeña nación que va a estar entre las grandes naciones poderosas en este Mundial 2026. Un equipo Made in Netherlands. ¿Qué significa eso? Casi el 95% de la plantilla es o nació en Países Bajos. Su éxito se basa en la capacidad para reclutar talentos de la liga neerlandesa que tiene raíces en esa isla. Otro dato interesante de Curazao también, que por primera vez participa en este mundial, la isla de Curazao o la isla de la curación. ¿Por qué lleva ese nombre? La historia es interesante. Siglo XVI, marineros españoles y portugueses que padecían de una enfermedad que es conocida como escarbuto, que es la falta de vitamina C en el cuerpo, eran dejados en esa isla para morir lentamente. Pero grande fue la sorpresa, porque cuando los barcos regresaban, se sorprendían al ver a esos marineros sanos, curados simplemente por el consumo de varias frutas cítricas con alto contenido de vitamina C. Por eso el nombre de la isla Curazao, la isla de la curación. Seguimos palpitando la Copa del Mundo 2026. Por supuesto, estamos ansiosos, ya queremos que llegue ese 12 de junio, pero mientras esperamos, nosotros te seguimos acompañando con historias, con novedades, con todo lo que tiene que ver con la Copa del Mundo. Retrocedemos hasta 1998 para hablar de algunas figuras importantes en aquella ocasión en la selección paraguaya de fútbol. Director técnico, un tal Carpegiani, nacido un 7 de febrero del año 1949. Como futbolista fue muy buen mediocampista. Como DT debutó en su Inter de Porto Alegre, ganó también cosas importantes con el Flamengo, y en Paraguay estuvo desde el año 1996 hasta justamente la Copa del Mundo Francia 98. El otro histórico de esta Copa del Mundo es nada más y nada menos José Luis Chilavert, este histórico portero que marcó la historia, que marcó la tendencia justamente porque fue un arquero y además fue goleador. Sí, siendo arquero convirtió 67 goles y posee un récord Guinness porque fue el único arquero en toda la historia del fútbol que marcó un hat-trick. Durante la Copa del Mundo 1998, él disputaba o jugaba sus partidos con el Vélez Sarsfield, justamente donde salió campeón en la Copa Libertadores de América y también en la Intercontinental. Del otro histórico que te quiero hablar es de Carlos Gamarra, que justamente durante la Copa 1998 estaba militando en Corinthians. Tras su paso por el Benfica, fue un central muy elegante y justamente pasó algo inédito en esta Copa del Mundo. Por primera vez un central lograba jugar sus partidos, sus 4 partidos, sin marcar una sola falta. Es increíble este dato realmente, pero te decía que este era un central muy elegante. 383 minutos sin marcar una sola falta. Algo atípico de los centrales, ¿no es cierto? Participó en 110 ocasiones con la casaca albirroja. Y qué buen recuerdo el del año 1998, hablando de uno de los jugadores también que marcó presencia y quedó en la memoria de millones de personas. Estamos hablando de Celso Ayala, uno de los pilares de esa generación de oro del fútbol paraguayo. Su gol histórico frente a Nigeria a los 52 segundos, ¿recuerdan? El 3-1, increíble recuerdo. Muralla contra Francia también en octavos, y obviamente formó parte de la columna vertebral liderado por el legendario José Luis Chilavert,
Roberto Toro Acuña. ¿Quién no recuerda también al Toro Acuña? Otro jugadorazo, el motor del medio campo con una técnica exquisita y talentosa que difícilmente vamos a olvidar de esa selección de 1998 de nuestra querida albirroja. Gracias, Neri. Y antes de despedirnos, quisiera dejar un pasaje bíblico a nuestros amigos. Proverbios capítulo 12 y verso 31 dice: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria está con el Señor. La preparación y el esfuerzo importan, pero el verdadero éxito, la verdadera bendición siempre proviene de Dios. Un capítulo más de nuestro camino al Mundial Norteamérica 2026, nuestra cuenta regresiva. Nos vamos, Víctor, pero volveremos. Asimismo, Neri, la invitación siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales. Chao, chao.